Es un, es un tema muy importante de entender para lo que viene a ser la programación. Y se llama la estructuración de pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos visto que para poder llegar al objetivo de realizar un programa, se tiene que seguir un proceso largo, ¿de acuerdo? Sostenido, que empieza a partir de la descripción del problema que te dan para resolver. Y allí hay que hacer un trabajo para tratar de comprender lo mejor que se pueda ese problema y definirlo de manera no ambigua, ¿de acuerdo? De tal manera que esas definiciones permitan arrancar con una alternativa de solución. Entonces, este proceso que se sigue para poder hacer un programa inicia en esta etapa que se llama el análisis, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar el problema que te están dando para resolver. Una vez que has analizado y has sobre todo definido de manera lo más clara posible qué es lo que tienes que ir a resolver, recién ponte a resolver el problema, porque mucha gente se pone a resolver el problema y ni siquiera sabe qué es lo que están buscando. En este sentido, cuando se hace un programa o cuando se hace una solución a través de un programa, es correcto de algún modo decir que lo que nosotros buscamos es un objetivo terminal bajo la descripción de un problema. ¿De acuerdo? Y en búsqueda de encontrar ese objetivo, pues hacemos planes, nos ingeniamos, generamos ideas, alternativas de solución, de las cuales probablemente vamos a utilizar una. Y sobre la base de esa idea que tengas, pues el siguiente paso que tenemos que hacer es diseñar la estrategia de solución o el plan de solución. ¿De acuerdo? A eso se llama diseñar. Cuando se diseña, lo que se trata de hacer también es llevar a un plano de un formato escrito la idea que tú estés desarrollando en tu cabeza. Y estos dos pasos, fíjense que es el análisis y el diseño, son muy importantes a la hora de hacer programación, porque te permiten pensar, esbozar ideas antes de ir a implementar. ¿De acuerdo? Entonces el diseño en el curso que nosotros vamos a ver es una fase para poder bosquejar un plan de solución antes de ir a programar. El tercer paso que vamos a seguir es la implementación, ¿de acuerdo? De esta idea que tú hayas desarrollado o que se te haya generado en la cabeza. Vamos a ir a implementar haciendo uso de un lenguaje artificial. Entonces, estos lenguajes artificiales que nosotros utilizamos para poder escribir una estrategia de solución nos permiten comunicar o establecer un protocolo de comunicación con la máquina, ¿de acuerdo? Con la computadora. Y al ser un lenguaje artificial, ¿de acuerdo? Tiene restricciones, es bastante formal y va a tener restricciones respecto a lo que es las formas de escribir y las significancias que vayamos a darle a cada una de estas oraciones que vayamos a escribir en pos de representar un plan de solución. Cuando se implementa, a su vez, dependiendo, ¿no?, de lo que estamos utilizando en el caso particular nuestro, vamos a hacer estas etapas, ¿no? Cuando vayas a implementar, tienes que editar un programa, tienes que escribir un programa en algún lenguaje de programación.
Una vez que tú escribes este programa es el que todo el mundo entiende, ¿no? Este se compila para generar un programa equivalente, pero que pueda entender la computadora, ¿de acuerdo? Eso es lo que se hace en esta fase. Una vez que se pase esta fase, tú ya puedes utilizar, probar tu alternativa de solución que ya está siendo ejecutada por una computadora. Entonces, en este instante se realizan pruebas y si es que fuera necesario, se arreglan algunos defectos que pueda presentar tu solución. Muchas veces, la idea que tú tengas en tu cabeza puede ser bastante viable inicialmente, pero cuando tú implementas, puede que empiecen a salir algunos escenarios o algunas situaciones en las cuales tu plan puede que no esté funcionando en la totalidad de manera correcta. Entonces, hay que probablemente corregir lo que has escrito y dependiendo de cuán grave puede ser ese fallo que tengas, puedes a veces inclusive volver a empezar, ¿ya? Una cuarta fase que nosotros no vamos a ver en el curso es la etapa de mantenimiento. Se supone que cuando tú haces un programa, realmente cuando resuelves por computadora vas a resolver una situación que te están describiendo en un tiempo específico. A medida que el tiempo pasa, los problemas también van cambiando sus escenarios y muchas veces es necesario adecuar, adaptar o corregir algunas cosas para que esa tu solución siga siendo interesante en distintos tiempos y eso se llama mantenimiento. Sin embargo, aunque no veamos este proceso en el curso, muchas de las cosas que vayamos a hacer y las decisiones que vayamos a tomar en estas 3 etapas tienen que ver con esta cuarta etapa, ¿de acuerdo? Hay mucha disciplina que vamos a tratar de introducir a la hora de estructurar pensamiento para que en el futuro eso que tú vayas a escribir sea entendible, adaptable y mantenible, ¿ya? Entonces, un buen programador tiene que siempre mirar que esos programas y soluciones que hace sean en el futuro entendibles, adaptables, ¿de acuerdo? Ok, entonces, hasta acá fíjense, lo que nosotros vamos a conseguir es desarrollar programas computacionales. ¿Qué significa eso? Soluciones que puedan ser ejecutadas por una computadora. ¿Qué es lo que nosotros los programadores escribimos? Nosotros escribimos o implementamos nuestros planes. Les había comentado que las ideas que tú tienes en la cabeza tienes que tener la capacidad de transformarlas en un lenguaje escrito, en un lenguaje formal, que es restricto y estricto, ¿ya? Que es un lenguaje de programación. Y eso es la etapa de edición. Esta etapa de edición, ¿qué me va a permitir conseguir? Me va a permitir conseguir lo que nosotros le conocemos con el nombre de código fuente. Entonces, el programa escrito en algún lenguaje de programación se le conoce como código fuente y cualquier persona que sepa un poco de programación y sepa el lenguaje de programación aún más, va a tener la capacidad de probablemente entender el código fuente que tú has escrito con más o menos esfuerzo, ¿de acuerdo? La idea es que el código fuente que tú generes pueda ser entendible por cualquier programador del mundo con un menor esfuerzo, ¿ya? Y para eso nosotros vamos, como les decía, a introducir algunas normas o vamos a tomar algunas decisiones en las otras etapas que me permitan promover que vamos a tener un código fuente legible, ¿ya? Entonces, los códigos fuentes es lo que los programadores entendemos, ¿de acuerdo? Eso es.
Y el código fuente la computadora directamente no ejecuta. Por esa razón se requiere hacer este paso de compilación que permita traducir lo que es mi código fuente a una máquina. Están así un camino directo y en línea. Eso va a depender mucho también de la destreza, de la práctica que se desarrolle a medida que tú vayas aprendiendo a programar. Es muy probable que las primeras veces, pues no, tu camino no sea tan lineal, es decir, no sea un camino, una línea recta de donde empiezas aquí y terminas en el programa sin haber atravesado ningún obstáculo. Entonces, cuando eres un programador inicial, novato le llamaremos, probablemente muchas decisiones que tomes vas a tenerlas que reconsiderar para poder tener una solución de problema correcto. Entonces es completamente factible, válido y la probabilidad es elevada de que aún después de que tú has hecho tu código fuente y cuando vas a ir a probar y a depurar, fíjense, tú necesites repensar completamente todo, incluso desde el análisis del problema que estás intentando resolver. ¿De acuerdo? Puedes volver desde el principio y retomar nuevamente las fases para poder hacer una depuración o un arreglo a tu programa. O tranquilamente, si te das cuenta y tienes bastante práctica, pues puedes hacerlo muy rápido. Lo mismo sucede aquí, fíjense, cuando tú escribes un programa en algún lenguaje de programación, al ser este un lenguaje estricto, formal, entonces tiene reglas bien precisas y cerradas también. El incumplimiento de alguna regla va a hacer que no compile ya tu código fuente. Entonces vas a tener que probablemente corregir si es que te genera un error de compilación. Si tú compilas y vas a probar, probablemente lo que has resuelto no resuelve como tú esperabas. Eso también es posible y vas a tener que volver a editar tu programa. Entonces, el proceso de hacer un programa o de resolver problemas con programación es un camino que tiene fases, ¿ya? Y además, fíjense, pónganse a pensar que este es todo un proceso que vamos a hacer, que vamos a intentar desarrollar en este curso, con la finalidad que al terminar el semestre ustedes tengan capacidades para programar. Amén de hacer todo este proceso, imagínense que ustedes por debajo tienen la complejidad, que es la resolución de problemas en sí, que es la comprensión del problema y todo eso, ¿ya? Bien, para poder entonces enfrentar este proceso que nos va a permitir cumplir con el objetivo de la materia, vamos a ir por pasitos, pero vamos a ir muy rápidamente, les cuento. Vamos a ir pasito a pasito, vamos a hacer chiquititos desde aquí hasta acá, ¿ya? Algunos ejercicios muy simples para poder introducir o para poder entender en qué consisten las fases. Y a medida que vayamos haciendo cosas un poco más complejas, pues también esperemos que ustedes estén practicando lo suficiente para poder omitir probablemente el detalle de algunos pasos. Pero si bien es cierto, tú omites hacerlo o escribirlo, en tu cabeza jamás se va a omitir. Es como cuando tú aprendes a sumar. Al principio en la escuela, pues entiendes todo y tratas de anotarte todo, ¿cierto? Pero a medida que tú practicas, probablemente ya dejas de anotarte y puedes hacer las operaciones mentalmente, pero eso no significa que todo ese proceso que has aprendido para sumar lo hayas anulado. Significa que ya lo tienes tan internalizado que lo haces rápido. Entonces, muchos programadores que practican mucho, hay algunas fases que lo hacen bastante rápido, ¿no? Sus bosquejos también lo hacen muy rápido en la cabeza
y hacen sus implementaciones. Pareciera que fueran a implementar directamente, pero no es así, solo que sus procesos son más rápidos. La idea es esa, ¿no es cierto? Uno, que desarrolles esa destreza y dos, que puedas desarrollar tu propia lógica de solución. Como les comentaba la anterior clase, que ha sido el día jueves, el objetivo en Intro a la Programación es que no imiten, ¿no?, cómo las personas resuelven, sino más bien que tomen como una alternativa de solución lo que ustedes miran en las resoluciones y desarrollen sus propias alternativas de solución. Eso es importantísimo en Intro a la Progra y en toda la troncal de programación. ¿Ya? Ok. A ver, algo que tienen que entender muchísimo y bastante bien es que en esta relación que tenemos programador-computador, el inteligente es el programador, ¿de acuerdo? El ente inteligente siempre es el programador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en el curso? Es algo que se llama el pensamiento computacional. Todas las personas piensan, ¿correcto? Y por esa razón, todos ustedes en realidad han salido bachilleres porque piensan. No hay persona que no piense. El chiste en la programación es que los que deciden estudiar estas carreras tienen que llevar su pensamiento a otro nivel, ¿de acuerdo? Tienen que llevar a un nivel de estructuración y de abstracción que no necesariamente todas las personas tienen la necesidad de hacerlo, ¿ya? Entonces, a esta cualidad, digamos, o a la tarea de desarrollar esto, se le llama pensamiento computacional, siempre pensando, repito, que en la relación programador-computadora, el inteligente es el programador. ¿De acuerdo? Entonces, el pensamiento computacional es toda una teoría, conceptualización, que promueve, ¿no?, y te dice que las personas tienen que pensar como personas nomás. Muchas personas, o cuando hay algunos instructores que cuando te están enseñando a programar te dicen tienes que pensar como la computadora. Y en realidad eso no es interesante. Tienes que pensar como un ser humano, como para que una computadora te entienda. Eso es lo que es el pensamiento computacional. ¿De acuerdo? Entonces, el pensamiento computacional es una tarea, o sea, es una tarea adicional que le vamos a poner a tu pensamiento normal y te va a obligar a hacer abstracción. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando tú miras esta figura, este es un triángulo. Cuando nosotros programamos, miramos esta figura y tenemos que buscar una representación escrita de esta figura. Probablemente para nosotros esto es muy ilustrativo a la vista. ¿Ya? Podemos capturar, podemos entender, pero para la programación, esta figura la tenemos que traducir a algo que se denomina un modelo, ya que vendría a ser una representación de que venga a ser una forma escrita de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, un programador tiene que desarrollar su capacidad de abstracción, mirar el mundo, observar los problemas que va a resolver y capturar la esencia de esos problemas para encontrar una alternativa de solución. ¿Ya? Eso es abstracción. El pensamiento computacional, fíjense, no es como no es mecánico, no te dicen paso 1, paso 2, paso 3 y siempre se repite eso. Lo que hemos visto en las fases que hace rato les mostraba, esas son las fases normales de resolución de problemas vistas desde el mundo de la programación.
Pero puedes saltarte algunas fases, pero porque eres rápido, ¿de acuerdo? No es porque lo obvias, sino porque probablemente ya lo tienes muy internalizado. Entonces, el proceso de programar, por ejemplo, no es como el de fabricar, ¿de acuerdo? Acá, si ustedes se fijan en esta ilustración, esta es de una película famosa de Charles Chaplin, que hablaba y criticaba la era industrial, ¿no? En la que a los obreros los trataban como prácticamente eran bien mecanizados, ¿no? Tenían que hacer. Un segundo pasaba una cosa y tenían que poner, un segundo pasaba otra cosa y tenían que poner. Te distraías un momento y toda tu producción se iba, bueno, se iba a la basura, ¿de acuerdo? Entonces no es así la programación, no es para nada mecánico, ¿ya? Siempre, 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 jóvenes, recuerden que el ente inteligente es el programador y tienes que pensar como humano, ¿de acuerdo? No pienses como la computadora, pensar como humano, pero tienes que estructurar de tal manera que tu pensamiento sea entendible por este instrumento que no es inteligente. Eso es bien complicado, les cuento, ¿ya? Pero con la ayuda de la abstracción, con la ayuda de las matemáticas, de tu ingenio, se va a lograr, puedes lograr hacer esto, ¿no? Entonces, todas las materias de tecnología tienen harto énfasis como base fundamental a la matemática y nuestras carreras no podían ser de otra manera, ¿no? Entonces, vamos a utilizar muchísimo las matemáticas para poder representar este pensamiento humano, ¿ya? Acá en el pensamiento computacional es lo que siempre les he estado diciendo. La cosa es desarrollar las ideas propias, no seguir recetas, ¿de acuerdo? No agarrar y copiar, control copy, control paste y listo, y he programado. Eso no te va a ayudar en la vida, ¿de acuerdo? Lo que tú tienes que hacer es desarrollar tus ideas y de esa manera desarrollar tu propia lógica de solución, que probablemente no va a estar demasiado alejada del resto, pero tú tienes que desarrollar tu propio estilo de ver las cosas. A mí me gusta mucho ver a veces los exámenes que tienen algo, porque también me muestran alternativas que yo a veces ni siquiera las había considerado como una alternativa de solución a un problema que planteamos. Y viene de uno de nuestros estudiantes que tiene una percepción bien diferente, pero que también resuelve las cosas. Y eso es interesante, ¿de acuerdo? Entonces hay que potenciar esa forma de pensar que tú tienes, pero siempre, ¿no? Con las miras de resolver. No es, bueno, yo voy a pensar y es lo que yo quiero, no, ¿sí? Y siempre, fíjense, cuando tú tienes un problema a resolver, es una sugerencia que te hacen, tienes que presentar alternativas. Esto es desarrollar el pensamiento computacional. El pensamiento computacional, fíjense, o el ser un programador es una tarea altamente creativa, porque va a depender mucho de cómo tú te ideas, te imaginas, te ingenias para dar una solución a un problema. Pero no es tan creativa como, no es artístico, se dan cuenta, no es como decir, bueno, yo voy a pintar mi cuadro, agarro mi pincel y le echo unas manchas de todo color, probablemente te va a salir una obra artística maravillosa, pero en la programación es creativo, pero también es muy formal, ¿de acuerdo? Entonces tienes esas dos cosas con las que tienes que lidiar. Tienes que desarrollar mucho tu creatividad, tu ingenio, y hacer que esa tu creatividad se pueda plasmar en algo que es muy formal como los lenguajes artificiales que nosotros utilizamos, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer en el curso. Vamos a utilizar un modelo de resolución de problemas que ha sido planteado por este señor que se apellida Polya, ¿no? Y él plantea, ¿no? Un modelo general para cualquier caso
en el que tú requieras hacer resolución de problemas. Vamos a agarrar este modelo no tal cual está, sino lo vamos a traslapar a lo que a nosotros nos interesa, que es la programación, ¿no? Entonces, este señor tiene este pensamiento, ¿no? Y dice, un gran descubrimiento resuelve un gran problema. Pero hay una pizca de descubrimiento en la solución de cualquier problema. Esto es muy bonito, fíjense, un gran descubrimiento resuelve un gran problema. Pero hay una pizca de descubrimiento en la solución de cualquier problema, aunque no sea un gran problema. ¿Se dan cuenta? Ni aunque hayas descubierto la pólvora, basta que tú hayas descubierto o hayas encontrado una solución, estás descubriendo nuevas cosas, ¿ya? Una solución aunque sea un problema pequeño. Dice, tu problema puede ser modesto, pero si es un reto a tu curiosidad y trae a juego tus facultades inventivas, y si lo resuelves por tus propios métodos, puedes experimentar la tensión y disfrutar del triunfo del descubrimiento. Eso es uno de los pensamientos más interesantes que yo he encontrado de este señor Polya, ¿ya? Entonces, inspírense en esto, motívense en eso. No importa el problema que vas a resolver, si ese problema ya lo han resuelto miles de personas. No, resuélvelo tú, porque al resolverlo tú vas a descubrir cosas, vas a incluso descubrir capacidades que probablemente tú ni siquiera sabías que tenías. ¿De acuerdo? Entonces, dense la oportunidad de dejar volar su cabeza, de dejar aplicar o de dejar salir el ingenio que todos ustedes tienen, porque como les decía, el hecho de estar en la universidad y es un privilegio, y ustedes son unos privilegiados de tener la posibilidad de tener una carrera universitaria. Aprovechenla, ¿de acuerdo? Si has llegado hasta aquí, algo bueno has hecho, ¿de acuerdo? Entonces hay que tratar de que esas cosas que tienes en tu cabeza, esas ideas, algo ingenioso has tenido que hacer, lo desarrolles, ¿de acuerdo? Con la mira de cumplir el propósito que es que tú programes soluciones. Ya, este señor que es Polya lanza, ¿no? Este es un método, es un modelo, es un método que te ayuda a organizarte. Es como, no es algo que tienes que seguir de manera inalienable, que si no lo haces vas a fracasar en el mundo, no. Él te muestra un modelo, en realidad, ni siquiera es un método, es un modelo. Te sugiere, ¿no? Que para plantear y resolver problemas, deberías hacer mínimamente 4 pasos estructuralmente grandes, ¿no? Uno es entender el problema, porque no hay peor cosa que quieras resolver algo que ni siquiera has entendido, ¿de acuerdo? Eso ya en sí te aumenta un problema. ¿Ya? Si ni siquiera sabes qué vas a resolver y ya estás resolviendo, te has puesto un problema más encima. Entonces, un primer paso te dice hay que entender el problema lo mejor que se pueda. Lo segundo, hay que elaborar, bosquejar un plan, idear un plan, ¿ya? Con las herramientas que tengas. Entonces, basta que tengas una idea para resolver, ya estamos bien, porque lo que asegura Polya es que al hacer esa tu idea y al estarla desarrollando y al estarla llevando a cabo, probablemente te vas a ir dando cuenta que podías haber hecho mejor algunas cosas. Pero si ni siquiera tienes un plan de solución, entonces probablemente nunca te vas a dar cuenta de las cosas. Yo conozco personas que nunca están conformes con su solución. Dicen, ¿no? Voy a empezar a resolver esto y están ya tratando de encontrar la solución y dicen, no, pero está mal. Y vuelven, no, no, vamos a entrar por aquí. Eso tampoco es bueno, ¿de acuerdo? Porque si es que dejas trunca una solución, en realidad ni siquiera tienes una alternativa de solución. Estás pensando en varias alternativas de posibles cosas que serían soluciones. Lo que se recomienda es que por lo menos tengas una solución. Y sobre la base de esa, te va a empezar a picar ese bichito y decir, esto podía haberlo hecho diferente, esto podía haberlo mejorado. Y eso hay que desarrollar, ¿ya?
El tercer paso es ejecutar el plan. No solamente quedarse, ya voy a dibujar aquí en el aire, me voy a imaginar en mi cabeza que funciona. No, tengo que ejecutar el plan, tengo que asegurarme que el plan funciona, ¿ya? Y siempre lo que te recomienda Poli es una vez que has hecho todo este paso, siempre tienes que mirar atrás y autoevaluar lo que has hecho, criticar constructivamente tu solución. ¿Para qué? Para mejorar. A eso se llama retrospectiva. Eso te permite analizar tus probablemente metidas de pata que has hecho en el proceso. Te permite analizar opciones de mejora. Te permite incluso pensar que algo puede tener una flaqueza en tu solución. Eso te sugiere. Para programación, habíamos trabajado hace tiempo agarrando este modelo de Polia y lo habíamos puesto esas capas en este esquema. Lo hemos reducido a este esquema, ¿de acuerdo? Entonces, la primera etapa que dice, ¿no? Entender el problema según Polia, para nosotros es equivalente a analizar el problema. Y para analizar el problema, lo que se requiere, fíjense, es comprender el problema lo mejor que se pueda. Bosquejar algunos enfoques de solución sin todavía planear la solución, ¿de acuerdo? Sino mirar, por ejemplo, si te piden que calcules el área de un triángulo, tú ya aquí en tu cabeza estás haciendo procesamiento. Y si es que hay una persona que no sabe cómo calcular el área de un triángulo, pues ya se empieza a preocupar, ¿cierto? Porque ya está trabajando en un posible enfoque de solución. Ahora, cuando te dicen calcular el área de un triángulo, pues tú ya estás bosquejando tu solución, nada, pero también va a depender de qué es lo que sabes del triángulo para saber si sabes calcular el área de un triángulo o si no. Porque tú dices, ¿no? A ver, calcular el área de un triángulo, es facilito, es la base por la altura dividido entre dos. Y pero si yo no te voy a dar la base ni la altura y te voy a dar un lado y dos ángulos, es la pregunta. Tú dices, entonces ahí ya la cosa cambia, ¿cierto? En este caso, el análisis del problema y la comprensión tiene que ver con lo que acabo de decirles. Usualmente el ejercicio dice, ¿no? Calcular el área de un triángulo. Tú tienes que preocuparte qué clase de triángulo, qué sé del triángulo, qué me van a dar. Me van a dar la base, la altura, los lados, los ángulos, dos lados, un ángulo, qué cosa me van a dar, ¿cierto? Y eso es comprender bien el problema. Y sobre la base de eso, fíjense, recién empiezas a barajar, ¿no ve? Las cosas que necesitas saber para tener un enfoque de solución. Si tienes más de un enfoque, lo que tienes que hacer es escoger alguno de ellos. Es lo que les decía, ¿no? No vayas a atacar más de un flanco a la vez. Escoge uno, resuélvelo y luego recién ataca por otro lado. Porque si no es, como dicen, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta y a veces ni siquiera termina. ¿Ya? Como les comentaba yo, he conocido a personas que son así, ¿no? Agarran y nunca resuelven, porque siempre están queriendo resolver, no les gusta, retroceder, no les gusta. Yo les digo, pero por lo menos una solución en contra. Y luego ves que el pensamiento general funciona y luego arreglas, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? El segundo paso que te da en el modelo de Polia es configurar el plan. Para nosotros esto va a ser equivalente a diseñar, ¿ya? Y para diseñar la solución nosotros vamos a incluir algunos conceptos que me permitan estructurar mi cerebro, como por ejemplo la descomposición. La descomposición de un problema para resolverlo es una tarea que los seres humanos siempre hacemos. Por ejemplo, para los jóvenes nuevitos de la universidad para poder entrar a la universidad o inscribirse, por decirles, a la carrera de ingeniería informática o ingeniería de sistemas, no ha sido ir a la universidad y decir, bueno, caballero, señorita, me quiero inscribir en la carrera. No, has tenido que pasar un conjunto de pasos. Y cada uno de esos pasos los has tenido que ir venciendo uno por uno. Vencer el examen de ingreso, primer paso, primer proceso. Mientras no venzo, ni siquiera puedo estar pensando en comprarme matrícula. Vamos, estamos bien.
Entonces tú ya estás descomponiendo, fíjense, en etapas la solución de un problema. Eso vamos a aprender. Nos va a encantar hacer descomposición para tener claridad de pensamiento. Otra cosa que se hace aquí en la configuración del plan para nosotros como programadores es básicamente sistematizar esta idea que tú has generado acá en un conjunto finito, no ambiguo, concreto, específico, de pasos que se deberían seguir para poder resolver el problema. El ejecutar el plan para nosotros es equivalente a implementar la solución. Entonces aquí nosotros, ¿qué hacemos? Construimos el programa. Y para eso, ¿qué requerimos? Aprender algún lenguaje de programación o tomar un lenguaje de programación como base para mostrar que el plan funciona, ¿de acuerdo? Porque nuestro objetivo es hacer un programa, es hacer que la computadora resuelva el problema, que nosotros hemos pensado, ¿cierto? Que la solución la hemos pensado nosotros, pero ¿quién tiene que resolverla? La computadora. Ese es nuestro objetivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el ejecutar el plan va a ser equivalente a lo que es para nosotros implementar. ¿Ya? Y el mirar atrás que te dice Pole, que siempre tienes que mirar, para nosotros es la fase de reflexión. Siempre tienes que mirar. Podría haberlo hecho mejor, aunque no lo hagas, ¿te das cuenta? Siempre hay que mirar hacia atrás y decir, tal vez aquí podría haber mejorado, ¿ya? O tal vez preguntarte, ¿será que hemos omitido algunos casos? ¿Cómo podemos mejorar? Eso es, ¿no? Y la idea es que siempre todo es bueno hacer. ¿Para qué? Para que en el futuro, si te llega otro problema, si has tropezado con algún obstáculo, digamos, al desarrollar una solución, pues esa la forma en cómo has resuelto o el analizar o el ponerte a pensar qué sucedió, pues eso te va a ayudar a que no vuelvas probablemente a cometer tan inocentemente el error, ¿de acuerdo? O si lo cometes, pues ya vas a tener maneras también de resolverlo. Como todo en programación, chicos, siempre estas etapas, fíjense, podemos empezar el camino lindo, es ir de acá, para acá y para acá. Lindo, ¿no es cierto? Pero a veces no necesariamente va a ser así. Yo voy a venir de aquí y aquí. Cuando estoy queriendo hacer mi configuración de plazo, es imposible. Tengo que volver a analizar. Creo que me falta cosas. Tengo que volver acá. ¿De acuerdo? O me puedo ir aquí, de aquí regresar. Es un ida y vuelta. Estas flechas verdes que tengo aquí, ese sería el camino ideal. Y estas otras flechas que tengo en color sepia, eso es lo que probablemente te va a pasar. ¿Hay que desesperarse? No. Para los programadores novatos va a ser complicado, sí. Puede ser frustrante en algunos casos y sí. Pero la cosa es no dejarse vencer. ¿Ya? Hay que insistir. Bien, entonces, vamos a hacer esta primera parte, ¿de acuerdo? Para hacer análisis de problema, fíjense, este a su vez es otro proceso. Y para hacer ese proceso vamos a respondernos estas 6 preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a estructurar, vamos a hacer como que una metodología, le vamos a llamar, ya así medio empírica de cómo podemos analizar el problema tratando de que no se nos escape ninguna cosa importante, digamos, de la descripción. Y entonces, ¿qué preguntas nos vamos a hacer? ¿Qué me piden hacer o qué tengo que hacer para resolver el problema? Ya solamente nominalmente. ¿Quién lo debería hacer? Es la pregunta. ¿Qué resultado me están pidiendo buscar? ¿Ya? ¿Con qué datos cuento? ¿Qué procesos debería mínimamente saber? Aunque no lo sepa, ¿no ve? Por ejemplo, calcular el área de un triángulo. Ahorita, por ejemplo, si a ustedes no se les ocurre cómo se calcula el área de un triángulo, pues por lo menos deberían saber en su cabeza de que tienes que saber calcular el área del triángulo. Y luego irás a revisar cuáles son las formas. Pero si ni siquiera eso te das cuenta, estamos en problemas, ¿ya?
Y la última pregunta, pero no menos importante, muy importante, es con qué restricciones yo debo lidiar o qué restricciones condicionan para encontrar la solución. No es lo mismo, fíjense, sumar dos números que tienen una cifra que sumar dos números que tienen 100 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene que ver con la restricción. Para nosotros eso es bien importante en términos de estructurar pensamiento, en términos de pensamiento computacional. Entender todo este conjunto de cosas que probablemente antes no eran necesarias porque, bueno, nunca habías estructurado esos niveles, pues ahora sí son importantes. ¿De acuerdo? Porque como tu pensamiento, tu idea la tiene que realizar la computadora y la computadora no es inteligente, fíjense, no tiene experiencia, no tiene supuestos, ¿estamos de acuerdo? Es más, no tiene tu cerebro. Las restricciones son muy importantes a la hora de planear una alternativa de solución. Bien, a ver, manos a la obra. Vamos a hacer los 6 pasos. Vamos a hacer ejercicios bien simplecitos, ¿ya? Muy, muy simples para entender qué es esta primera fase del análisis del problema. ¿Cuál es la misión? Estamos haciendo solamente este primer paso, fíjense, este primero, el 1. Queremos comprender qué es el problema que voy a resolver. Y para comprender el problema que voy a resolver, tengo que hacer 6 preguntas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver el planteamiento de este ejercicio. Te dice, ¿no? Dados dos números, se pide encontrar el operador relacional que existe entre ellos, considerando que los números son enteros y que entre ellos existe una relación de orden. Por ejemplo, si se dan los números 3 y 5, el operador relacional que existe entre ellos es menor. ¿De acuerdo? A ver, lo primero que tienen que hacer cuando tienes una descripción del problema, eso se llama descripción de problema, que es muy chiquito, ¿no? Bastante pequeño. No tiene demasiado ruido. ¿A qué me refiero? Que no da vueltas, ¿no? Da dos números que están botados por un velador, que tiene que encontrar Luisito y están en un cajón, en el tercer cajón. Por ejemplo, podríamos haberle puesto así, ¿cierto? No, acá no hay ruido, está directo. Pero aunque sea directo, fíjense, nosotros tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos las 3 preguntas de rigor. ¿De acuerdo? ¿Qué me están pidiendo hacer? A ver, pero antes. ¿Tienen alguna palabra en esa descripción que no entiendan? Desde ahí empieza el entendimiento del problema. Si hay una palabra que tú no entiendes y consideras que es fundamental para el entendimiento del problema, no te va a quedar otra que ir al diccionario. ¿Estás de acuerdo? O preguntar qué significa. ¿Ya? ¿Tienen alguna palabra que les sea desconocido o que represente un concepto que no conocen? Disculpe, licenciada, hay una duda. ¿Qué sería el operador relacional? Bien, bien. Un operador relacional es un operador matemático que te permite relacionar valores que tienen relación de orden. Por ejemplo, los operadores relacionales que se conocen en el mundo de la matemática básica son el menor, el mayor, el igual, el distinto, el menor igual y el mayor igual. Esos están catalogados como operadores relacionales. ¿Se entiende? Sí, Sí. Eso. Sí. Tú no sabes qué es operador relacional, ¿cómo vas a resolver el problema? ¿Están de acuerdo? Ahora el resto dicen, sí, pero ¿quién no sabe que es un operador relacional? Y cuando su compañero pregunta, ya de pronto dudas, ¿no? Y dices así, que es un operador relacional. Entonces, cuando les explico, dices, no, pero es obvio, eso es un operador relacional. Pero hay que estar seguros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera recomendación que siempre te hacen cuando haces resolución de problemas
es incluso cuestionar tu habilidad de lectura, ¿ya? Cuestionar la cantidad de palabras que manejas en tu léxico. Cuestionar los términos correctos que se manejan, ¿ya? Y si es que no entiendes esas cosas, pues ni modo, tienes que ir a buscar al diccionario o ir a buscar en fuentes fidedignas qué es lo que se supone que significa lo que está en la descripción del problema, ¿ya? Y luego hacemos las 3 preguntas. Fíjense, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué resultado me piden? ¿Qué datos cuento? ¿Qué procesos debo saber? ¿Y qué restricciones deberían cumplir? Las preguntas están en rojo y las respuestas están en negro. A ver, ¿qué me piden hacer? Me piden relacionar 2 valores numéricos. ¿Estamos de acuerdo? Eh, no, creo que pide encontrar el operador relacional. Bien, está bien. Esta también es otra. Encontrar el operador relacional entre 2 valores numéricos. ¿Cierto? Lo voy a anotar, ¿de acuerdo? Me parece interesante lo que acabas de decir. No está mal, para nada está mal, les cuento, está muy bien. Es una perspectiva completamente válida y que yo lo he puesto, por ejemplo, para mí he utilizado terminología un poco más técnica por lo que me estoy dando cuenta. Su compañero ha utilizado un lenguaje más coloquial. ¿Qué me has dicho? ¿Qué nos están pidiendo? Encontrar, me dices, ¿no? El operador relacional. Encontrar el operador Relacional es dice o relacional, dice. relacional, que relaciona entre 2 números. ¿Ya? Eso es un relacional, que relaciona. ¿Ya? Entonces es completamente válido lo que su compañero ha dicho. ¿Qué me permiten hacer o qué están pidiendo hacer? Encontrar el operador relacional entre 2 números. ¿Quién lo debería hacer? Puesto que yo no lo voy a hacer, lo va a hacer la máquina, ¿no ve? Pero yo voy a pensar la solución. ¿Entienden eso? Entonces, probablemente debería ser, por el momento le vamos a llamar robot a ese ente inanimado que se va a encargar de hacer esto. Pero no es un robot cualquiera, es un robot relacionador. ¿Se entiende? ¿Quién es el responsable de encontrar el operador relacional entre los 2 números? Ya estamos con miras, ¿no? A programar. El responsable va a ser un robot. Yo le voy a enseñar a ese robot cómo hacerlo, pero él va a ser el responsable. ¿De acuerdo? ¿Qué resultado se espera? El resultado que se espera es un operador relacional. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre esto, entre la primera pregunta y la tercera pregunta? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Entonces, la primera pregunta me están diciendo qué es lo que yo debo resolver, qué proceso debo hacer. Y la tercera me están diciendo qué exactamente es lo que yo tengo que obtener. ¿Ya? Y aquí es el operador relacional. ¿Con qué datos cuento? Con 2 números, ¿cierto? Esos datos voy a obtener. Esto es lo que estoy buscando y esto es lo que me van a dar. ¿Qué procesos necesito saber? Necesito comparar, ¿correcto? Necesito saber relacionar. Aquí también sería correcto decir que comparar es la palabra que matemáticamente usamos también. Pero también es completamente válido decir que deberíamos saber relacionar 2 números enteros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué restricciones tenemos? Le vamos a poner restricciones y vamos a decir que los números con los que yo cuento son números enteros. No me voy a meter con números fraccionarios, no me voy a meter con números complejos. ¿De acuerdo? Voy a trabajar con números enteros. Como no me dice nada y parece que en el ejemplo me da una tendencia a que son operados o a son números, entonces voy a decir que son números enteros. Ok, voy a manejar 3 operadores relacionales. ¿Cuáles? A ver, según ustedes, a ver, ¿cuáles operadores relacionales vamos a manejar? Que son los básicos.
Mayor, menor, igual. Eso, el menor, el mayor y El igual. ¿de acuerdo? Entonces, con esos tres operadores relacionales que son los básicos, vamos a trabajar. Eso, fíjese, son restricciones. ¿Ya? ¿Hemos resuelto el problema? No. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos entendido el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hemos leído este problema. Está escrito con palabras, con bastantes palabras, de tal manera que parece que ha sido lo suficientemente claro. Pero lo que yo tengo que hacer aquí es esta cosa escrita que yo tengo que, fíjense, estructurarlo. ¿De acuerdo? Así. Esto es entender el problema. Esto es bien importante, les cuento. ¿Qué procesos necesito saber? Aunque no resuelvas el problema, aquí en tu cabeza ya debería estar dando vueltas lo que necesitas saber para poder resolver. ¿Ya? Y en este caso es saber comparar o saber relacionar los números. Y aquí probablemente es obvio, ¿no? Si yo te digo 3 y 5, ¿cuál es el operador relacional? Es menor. ¿Y cómo lo has hecho? Te diría. Ustedes me dicen mirando. Mucha gente me responde, ¿no? Mirando, le dicen, he mirado. Y he obtenido que el operador relacional es menor. Pero no es verdad que solo mirando has resuelto, ¿cierto? Obviamente has mirado para obtener el dato, el ejemplo. Pero fíjense, tu cerebro es tan rápido, estás ya tan acostumbrado a ver que 3 es menor que 5, que parece que ya ni pensaras y que con solo mirar has resuelto, pero no es verdad. Has mirado y has mandado un mensaje a tu cerebro. Y tu cerebro es tan, pero tan veloz, ¿de acuerdo? Que ni cuenta te has dado, que tú juras que has resuelto el problema solamente mirando. ¿Se entiende? Entonces, los seres humanos hacemos muchas cosas pareciera de manera mecánica o automática, pero en realidad lo hacemos siempre igual. Nuestro cerebro responde, pero lo hace tan rápido porque tenemos ya tan internalizado estos procesos que no nos damos cuenta. En este caso, si nosotros queremos enseñar cómo mi cerebro funciona para que un ente no inteligente haga las cosas, pues yo tengo que darme cuenta que no solo miro, ¿de acuerdo? Miro, proceso y obtengo. Pero para procesar qué es lo que nosotros hemos hecho, internamente hemos necesitado comparar o relacionar esos dos números. ¿Se entiende? Sí, licenciado. ¿Se entiende? A eso se llama desarrollar pensamiento computacional. ¿De acuerdo? Entonces tienes que sacar de tu más interior cerebro todo lo que haces a veces sin darte cuenta. Y que piensas que en realidad ni siquiera lo haces, pero sí lo haces. ¿Ya? Entonces hay que empezar a estructurar el pensamiento y a aprender a obtener, ¿no? Esa información que lo tienes tan metida en tu cerebro. A ver este otro. Una duda, perdón. ¿Será que puede repetir la parte de quién lo hace, por favor? Ya. ¿Quién lo hace? Deberías hacerlo tú, ¿no es cierto? Tú lo vas a hacer, el programador. Pero debido a que tú no puedes entrar a la máquina te va a representarte a ti, pero pues, es una representación muy pobre de lo que eres como programador, porque la máquina es no inteligente. Entonces, ¿quién debería ser capaz de resolver este problema? Un robot, ¿de acuerdo? Un robot que tiene la capacidad de relacionar, y ese es un relacionador. Le vamos a enseñar a un robot a relacionar estos dos números con el objetivo de encontrar el operador relacional que los representa, ¿ya? O que se tiene entre estos dos números, ¿ya? ¿Y quién va a ser el responsable de hacerlo en términos computacionales? Un robot. Fíjate, nuestra máquina es equivalente a un robot. ¿Se entiende? Sí, gracias. Eso. Ya no lo vas a hacer, lo vas a resolver tú, pero ¿quién lo va a realizar? La máquina.
¿De acuerdo? Por esa razón, tú tienes que realmente estructurar tu idea de solución lo mejor que puedas. Y ahorita estamos haciendo la prueba de solamente estructurar tu cerebro para entender el problema. No hemos resuelto, ¿cierto? Pero este primer paso es bien importante. Si logran hacer esto, ya están estructurando un poco, ya están aprendiendo, ¿no? A sacar de lo más adentro de su cerebro las cosas que piensas que tú no haces, ¿no? Es lo que siempre les pregunto. A ver, ¿cómo has obtenido que menor es el operador relacional entre 3 y 5? Y la mayoría de mis estudiantes me respondía mirando, ¿ya? Así. ¿Y qué has hecho? He mirado y he dicho que es menor. Así me respondí. ¿Ya? Eso es, ¿de acuerdo? La contraseña de acceso a Moodle Valkyria es inicial. Ya todo con minúsculas. Esa es la contraseña. Ok, seguimos. A ver. Este otro problema. Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un río. Dispone de una barca en la que solo caben él y una de las otras tres cosas. Si el lobo se queda con la cabra, se la come. Si la cabra se queda sola con la lechuga, se la come. ¿Cómo debe hacerlo? Dice, porque tiene que pasar. A ver, bien, a ver, no les diré más nada, si no se los voy a resolver. ¿De acuerdo? ¿Han entendido el problema? O por lo Sí. menos, a ver, ¿hay alguna palabra que no entiendan? Creo que no. ¿Cierto? A ver, ¿qué te piden hacer? Transportar a tres cosas, tres animales, pero sin que se junten. Tendría que ir ida y vuelta. Ya. Ya. A ver, yo le he puesto así. ¿Ya? ¿Qué te piden hacer? Planificar los movimientos que necesitas hacer para pasar el pastor, su lobo, su cabra y su lechuga de una orilla del río a la otra, se supone, ¿no ve? Ahí estamos utilizando nuestra inteligencia para suponer. Bueno, lo que básicamente estamos haciendo es planificar los movimientos para cumplir el cometido. ¿Quién lo debería hacer? Un robot planificador, ¿de acuerdo? Ese se va a responsabilizar en la computadora de hacerlo. ¿Qué resultado voy a obtener? Un plan de movidas. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero, porque aquí me está diciendo cómo debe hacerlo, quiere que le describa cómo debe moverse. No quiere que me diga cuál es el resultado final, ¿cierto? Aquí me está diciendo cómo debe hacerlo. Entonces, porque somos inteligentes, parece que lo que él quiere es una descripción de los movimientos que se deberían hacer para que se pueda lograr el cometido. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Tenemos un pastor, un lobo, una cabra, una lechuga y la barca. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos comparar. ¿Para qué? ¿Para qué querré comparar? Comparamos para poder encontrar una solución de entre el ejercicio que nos está pidiendo. Ya. Sí, pero precisamente, a ver, bueno, ya. Yo ya tengo una idea, ¿no ve? De solución. Está mi cerebro envenenado, le podríamos decir. ¿Están de acuerdo? Y ustedes están tratando de entender lo que yo tengo de idea. Y fíjense qué difícil es, ¿ya? ¿Y qué deberías también saber hacer? Mover. Ya fíjense que este es un proceso. El mover es un proceso, ¿ya? ¿Qué restricciones tengo? Que lobo y cabra no se pueden quedar solos. Que cabra, lechuga no se pueden quedar solos. Que en barca tiene que ir necesariamente el pastor y otro objeto. No pueden ir más cosas, ¿no? Y que la barca no se mueve sola.
Ya hay una restricción que no le he puesto, pero que es obvia, pero que sería interesante. Que el río tiene dos orillas, ¿no es cierto? Y que la barca no puede estar en ambas orillas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, es una Oye, restricción. disculpe, acá yo tengo una duda, pero sí puede quedar el lobo y la lechuga juntos sin que pase nada, Sí, ¿cierto? sí, Ah, ok. se puede. Pero para saber que el lobo se puede quedar con la lechuga, ¿qué hacemos? Estamos moviendo. No, preguntamos. ¿Se entiende? ¿Cómo sabes que el lobo y la lechuga se están quedando? Comparando, preguntando. Obviamente voy a mover la cabra, ¿ya? Y por defecto puedo decir que el lobo y la lechuga están solas. O al revés, cada vez que muevo un objeto, puedo ir a preguntar que esto no se dé. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, yo ya estoy aquí en mi cabeza, ¿no? Estoy diciendo, las posibilidades y alternativas, que sí. Pero ahora, Cristian, fíjense, ya ha encontrado el plan de movidas. Ahora, Primero la cabra. el chiste no es ese, Cristian. El chiste es describir el proceso por el cual tú has encontrado ese plan de movidas. Ese es el chiste. ¿Entienden? No es encontrar el plan de movidas. El programar y el presentar una solución a través de programación es encontrar el plan de pasos o el proceso de pasos que te permiten encontrar ese plan de movidas. ¿Cuál ha sido el proceso que has hecho? Porque lo que Cristian me está dando es el plan de movidas. Ya me ha dado el resultado. Pero lo que yo quiero es... lo que yo quiero es básicamente cómo se encuentra el plan de movidas. ¿Se entiende? O sea, la prueba y error tenemos que describir, ¿o? No, 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 no. Lo que ha hecho Cristian ya es el plan de movidas. Ya en el chat, fíjense, Cristian, en una de las reuniones, en una de las salas, Cristian me ha presentado esto. Les voy a mostrar lo que me ha presentado Cristian. Porque como estoy con dos salas, entonces no estoy pudiendo. Los de una sala no ven lo que hacen los de la otra sala. Entonces, vamos a agarrar. Y esto, su compañero Cristian me ha planteado en el chat. Esto que tengo yo aquí, fíjense, es lo que Cristian ha pensado en su cabeza y me ha encontrado el resultado. Este es el plan de movida. Pero ahora la pregunta es, Cristian, ¿cómo has hecho para obtener este plan de movida? Eso es resolver el problema. Ya, yo he obtenido este plan de movidas, pero Cristian, ¿cuál ha sido el proceso que has hecho mental, de pensamiento intelectual para poder obtener este plan? ¿Ya? Eso es programar. Fíjate que no es tan fácil. Tú me has encontrado el plan de movidas. Ahora yo te estoy preguntando, ¿y cómo lo has hecho? Y te voy a pedir describirme el cómo has encontrado el plan, no el plan. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y es más, es posible que haya más de vidas correcto. Es posible, ¿cierto? Puede que no sea el único plan de movidas correcto. ¿Se entiende?
¿Se entiende lo que es programar? Sí, se entiende. Joel, nuevamente, fíjate, Joel, nuevamente me estás dando el resultado. Yo quiero que me des el proceso de cómo has encontrado ese resultado. Entonces, si tú le explicas, y en realidad programar consiste en explicarle el proceso a la computadora para que la computadora replique ese proceso y pueda obtener este plan. No es darle este plan. Dime. Podría tomar a las cosas, al lobo, a la cabra y la lechuga como números. Uno Sí. más grande que el otro, que el lobo sea más grande que la cabra y la cabra más grande que la lechuga, significando que si es más grande no se puede quedar así. O sea, no debemos permitir que quede así. Ya. Una vez que se pasa, no sé cómo explicar esta parte así en código, pero una vez que se pasa una parte, algo a una orilla del río, se puede volver al inicio donde están dos cosas todavía y llevar la otra cosa que sea mayor, o sea, tratando de dejar a un lado algo que no sea mayor que la otra cosa. Ya. Sí. Aquí ya está hablando de su compañero la cosa de la cosa y eso ya está mejor. ¿De acuerdo? Porque ya no está hablando del lobo, la cabra, la lechuga. Está hablando de la cosa 1, la cosa 2, la cosa 3. Porque no sé cuál es la cosa 1, la cosa 2, pero a ver, lo que tengo que explicarles es que resolver un problema en términos computacionales no es encontrar el resultado yo, ¿de acuerdo? Sino es explicar, describir cuál es el procedimiento por el cual yo he encontrado el resultado. Eso es. No es trivial, les cuento. Ya no es trivial. ¿Sí? Sí. Lo que dice su compañero Carlos de la otra sala dice, se puede tomar las restricciones como imposibles, movidas, buscando una solución que no se encuentra allí. Sí, es verdad. Entonces, para eso necesitas comparar, fíjate. Para eso necesitas mover. Porque tú puedes agarrar su compañero ya está planeando, fíjense, en su cabeza ya está ideando, ¿no? Cómo podría representar los datos. Él ya se está yendo un paso más allá. Ya está hablando de representación de datos, ¿no? Entonces, por esa razón, fíjense, para encontrar el procedimiento, necesitamos comparar, ¿ya? Para saber que esto no se va a dar. Necesitamos mover, y al mover tenemos que saber que siempre van a ir dos objetos, o sea, va a ir el pastor y un objeto. No pueden ir la lechuga y el lobo en la barca, ¿correcto? Entonces, siempre va el pastor y otro objeto. Ya hay ciertas condiciones que hay que respetar en el problema. Ya. Esa puede ser una alternativa, ¿no? Mueves al pastor con una cosa y verifica si lo que has dejado no incumple el problema. Si no incumple, entonces haces tu movimiento. Dejas el objeto allá y vuelves. Luego recoges, puedes dejar, puedes recoger, qué sé yo, eso va a depender de si cumples o no cumples las restricciones del problema. Pero ahorita nuestra misión, fíjense, no es diseñar el plan de solución, no es hacer la solución. Nuestra idea ahorita es entender qué es lo que queremos hacer, ¿ya? Nuestro resultado es el plan de movidas. Y este es un plan de movidas, pero este no es el procedimiento de solución. Este es el resultado, ¿ya? Y cuando nosotros programamos, necesitamos esquematizar el procedimiento de solución. ¿De acuerdo? Y para ello probablemente necesitamos comparar, mover y tal vez algunas otras cosas más. Ahora, dependiendo de cómo tú estructuras tu problema,
O como representas, también vas a requerir otras, como su compañero decía, ¿no? Números, comparar números, qué sé yo. Pero acá fíjense, lo único que yo he hecho es agarrar en lenguaje normal, como está descrito el problema, y tratar de responder estas cosas lo mejor posible. ¿Ya? Pero ni siquiera, o sea, esto es el resultado, pero no es la solución. ¿Entiende la diferencia? Sí, dice. Eso, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer en programación es sistematizar la solución, ¿ya? La máquina debería encontrar este plan solito, como si fuera inteligente. Pero ¿cómo hago que la máquina encuentre este plan? Ese es el asunto. ¿Ya? ¿Cómo es que yo he encontrado ese plan? Pero ustedes han mirado, se han jugado en su papelito, son inteligentes, han movido de aquí a allá, pero ese procedimiento que han hecho para encontrar este plan, ese es el que tenemos que estructurar y describir. Tarea no fácil, ¿de acuerdo? Por eso nunca jamás se dice que la programación es una tarea fácil, ¿ya? Pero es imposible, ¿de acuerdo? A ver, este problema dice, un oso camina 10 kilómetros hacia el sur, 10 hacia el este y 10 hacia el norte, volviendo al punto del que partió. ¿De qué color es el oso? ¿Qué te piden hacer? Averiguar el color del oso. ¿Ya? Te piden obtener el color del oso. ¿Cierto? ¿Quién lo va a hacer? Va a ser un robot analizador. Le vamos a dar un nombre así. Rimbombante es un analizador. ¿Qué resultado queremos obtener? El color del oso. Esto me piden hacer, ¿no? Obtener el color del oso y el resultado es el color del oso. Fíjense que esto y esto están bien relacionados, pero no son lo mismo. Este es el proceso y este es el resultado. Lo que yo tengo que hacer es este. Tengo que resolver esto. ¿De acuerdo? ¿Qué datos tengo en ese pequeño problemita? Tengo 3 movimientos, ¿no? Tengo 3 movimientos, tengo distancias también de los movimientos, pero si me fijo, las distancias no son variables, ¿correcto? Parece que las distancias son estáticas. Entonces, para esto parece que necesito comparar, mover también al oso, ¿ya? Lo único que sabemos aparentemente es que se mueve en posiciones estáticas, ¿ya? El oso siempre vuelve al punto de partida, dice. Y aparentemente también se está usando el sistema de puntos cardinales estándares. Entonces probablemente ¿qué tengo que saber como procesos? ¿Qué tengo que conocer además de comparar, mover? Tengo que conocer los puntos cardinales. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur, el este o el oeste? ¿Cierto? Probablemente, pues no lo sé. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para averiguar el color del oso? En este caso hay algo que es muy importante acá. Este es un problema de lógica. Correcto, este es un problema de lógica. ¿Cierto? Y Mario ya me ha respondido que el color del oso es blanco. ¿Cómo lo has hecho, Mario? Él ya ha obtenido el resultado. Nuevamente, fíjense, el resultado ya obtenido. Pero yo quiero saber cuál es el procedimiento que Joel ha hecho para definir o decidir que el oso es blanco. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo resolver. ¿De acuerdo? ¿Por qué el oso es blanco, Joel? Ya, fíjense, estamos
entendiendo la lógica de Joel, dice, el comportamiento de los osos de ese lugar son de caminar 10 kilómetros, ir al lugar y siempre volver, dice. Ya, pero ¿y qué tiene que ver con el color del oso? Mario dice, el color del oso es blanco porque es un oso polar. Los únicos lugares donde se cumple la condición de regresar al punto de partida son el Polo Norte y cualquier punto situado a 10 kilómetros al norte de los paralelos que midan 10 kilómetros de circunferencia, puesto que al hacer los 10 kilómetros al este volveremos al punto de partida. En cualquiera de estos casos estaremos en uno de los polos, por lo que el oso será blanco. Ya, ¿y cómo le enseñas eso a la máquina? ¿Cómo le enseñas a la máquina? Está bien, es un problema de lógica, ¿no? Y tienes que saber las distancias de los polos. Esa es la explicación. Ya, pero esa es la explicación. Pero a ver, ahora enseñarle a la máquina a resolver este problema. Esa es otra cosa. Le daría a la máquina como una base de datos para al menos unos 3 tipos de osos, que cada oso tenga algún comportamiento especial que el otro no tenga. Y si ¿Ya? es que ingresa alguna condición, como lo que aquí dice, que camina los 10 kilómetros, solo uno de esos 3 osos tiene ese comportamiento. Y si es que es ese, eh, que te diga que ese oso es el oso polar y que su color es blanco. ¿Ya? Y de ¿Ya? los otros osos que no son blancos, si es algún otro tipo de comportamiento. Sí. Eso, por ejemplo, él ya está analizando cómo resolver. No me está dando el color, el resultado. Él me está dando una alternativa de tener información a la mano con la cual yo voy a comparar, ¿de acuerdo? Respecto a los datos que me están dando. Y sobre la base del resultado de mi comparación, voy a decidir qué color tiene el oso. Ya, eso sí sería una interesante solución. ¿De acuerdo? A ver, esta otra dice. Tenemos 12 monedas aparentemente iguales, pero una de ellas tiene un peso ligeramente superior. Usando una balanza de platillos y con solo 3 pesadas, encontrar la moneda diferente. ¿Qué te piden hacer? Encontrar la moneda diferente. Ya. Encontrar la moneda diferente. ¿De acuerdo? ¿Quién lo debería hacer? La pesa. El robot. ¿Quién debería hacerlo? La pesa. Un robot analizador. La pesa no, pues. La pesa no, un robot. Robot analizador. Un robot pesador. ¿De acuerdo? Eso. Ok, ¿qué resultado esperamos encontrar? Encontrar la moneda diferente. No, pero ese es lo que me piden hacer. ¿Qué es mi resultado? La moneda diferente. Ok, la moneda diferente. 7. ¿Qué datos tengo? 12 monedas. Ya, 12 Una monedas. balanza de platillos ¿Verdad? y 3 movimientos. 12 monedas y tengo una balanza platillos. Que todo eso también es un dato. ¿Ya? No puede ser un dato interno, un dato de afuera, pero lo tengo, o puede ser como una restricción también, ¿no? ¿Qué procesos necesito saber? Comparar. Comparar y mover. Ya, comparar. Y mover también. Ya, mover. El comparar sería más o menos equivalente a pesar, ¿verdad? ¿Sí? Pesar la moneda. Y eso, el comparar sería equivalente a pesar en este caso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué restricciones tenemos? Solo 3 pesadas. Ya. Uno dice que solo podemos hacer 3 pesadas. Esta es una restricción. ¿Qué más?
¿Qué más? Tal vez podría ser que las monedas a simple vista son iguales. Ya. Monedas a simple vista igual. Pero ya, está bien. Pero está bien. Esa puede ser una restricción. Pero hay otra restricción que tiene que ver con esa que es más importante. ¿Cuál? Hay una restricción que dice que una de ellas es ligeramente superior, o sea que tiene un peso un poquito más, se podría decir en este caso. Solo uno es diferente. ¿Sí? Solo una moneda es diferente. ¿Correcto? Además tenemos como restricción que solo tenemos 12 monedas, no tenemos más. ¿Sí? Solo 12 monedas. ¿Correcto? Esas son restricciones. ¿De acuerdo? Respecto a cuántas monedas puede agarrar cada platillo en la balanza, pues no dice, ¿no es cierto? Entonces podemos poner todas las monedas si queremos en la pesa, ¿cierto? Eso. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué recibimos? 12 monedas. Restricciones es que las monedas a simple vista son iguales. ¿Qué restricción tenemos? Que solo una de ellas es diferente. No hay más de una diferente. ¿Cierto? Bajo esa suposición hay que planear una solución. Ok, dice, se tiene una unidad automatizada que recoge basura a través de una ruta específica. La ruta es un conjunto de ubicaciones en las que hay basura. La unidad debe recoger toda la basura de la ruta especificada. La tarea es decidir cuánta basura se recogió. ¿Ya tenemos algún problema, alguna palabra que no se entienda? Creo que no. ¿No? ¿Qué me piden hacer? Decidir cuánta basura se cogió. Ya. Decidir cuánta basura se recogió. ¿Cierto? Eso me pide. ¿Quién lo va a hacer? La unidad. Bien. Esa unidad Perdón, en vez de decidir, ¿no podría ser mejor determinar, tal vez? puede estar, sí, puede ser. Es que él ha agarrado tal cual de aquí, ¿no ve? Está agarrando. Está bien. Determinar cuánta basura se recogió. La unidad automatizada de recojo de basura. ¿Qué resultados se espera obtener? La cantidad de basura que ha sido La recogida. cantidad de basura. Eso total. Cantidad de basura. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la ruta. ¿Ruta de qué? Ruta De la unidad por los lugares por los cuales va a pasar. Ya, ruta de recojo, entonces tenemos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ubicaciones en las que hay la basura. Ubicaciones con basura. ¿Ya? ¿Qué procesos necesito saber? Que la unidad tiene que recoger toda la basura. Esa sería una restricción. ¿Pero qué procesos necesito saber? Sumar porque cada se va recogiendo y vamos a tener que sumar. Bien. Y tal vez probablemente el resto. Seguir la ruta. ¿Ya? Seguir ruta. ¿Qué restricciones podemos observar? ¿Que solo se tiene una unidad automatizada? Ya,
solamente hay una unidad automatizada. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Debe recoger toda la basura en la ruta. Toda la basura de su ruta, ¿no es cierto? De su ruta. ¿Qué podemos decir de la cantidad de basura? ¿Qué es? Había una persona que había, no cantidad, dijo otra cosa, pero eso tenemos que ponerlo como restricción. Solo tiene una ruta por recorrer, no tiene más rutas. ¿Qué podemos decir de la cantidad de basura? Ya, es un real positivo, dice su compañero. La cantidad de basura, a ver, ¿qué va a especificar? Peso, cuánta basura hay, o sea, la cantidad de basura, ¿cómo se representa? Dice, es un real, dice, es un real positivo. Acá tengo, y cuando va a recoger, ¿qué recoge? Porque aquí fíjense, yo tengo la ruta de recojo y tengo las ubicaciones con basura, nada más. ¿Qué más necesito tener como dato de entrada? La basura. Aquí vendría a tener, a ver, acá yo necesito tener la cantidad de basura por ubicación. ¿Cierto? Porque si no, ¿cómo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesito tener la ubicación, pero aparte de eso necesito tener la cantidad de basura por cada ubicación. Y aquí estoy hablando en términos generales. La cantidad de basura para nosotros es un real positivo que puede representar peso, cantidad, bueno, no sé. ¿Cierto? Eso es importante. Disculpe una duda, ¿por qué sería también restar en procesos? Que si ya has recogido la basura ya no está en la ubicación. Ah, ya. Ujú. Porque si no, no habría recogido. ¿Cierto? Bien, jóvenes. A ver, vayan a ver, hay hartos ejercicios. Inspírense en las Olimpiadas de Matemáticas para chiquitos de 10 a 12 años. Vayan a buscar ejercicios de las Olimpiadas de Matemáticas para niños, para K10, K12. Pueden ir a las Olimpiadas Matemáticas Argentinas o las mexicanas y traten de entender el problema. ¿De acuerdo? Así como hemos hecho, tienes el problema, no lo resuelva, porque en realidad el resultado para nosotros como programadores es importante conocer, pero más importante como programadores es el proceso que nosotros necesitamos hacer para obtener ese resultado. ¿Ya? Si bien es cierto las dos cosas, bueno, todo es importante, pero ¿qué es lo que nos va a costar hacer? Es el proceso. ¿De acuerdo? Eso. Entonces vayan a practicar todo ejercicio que les caiga en la mano. Entiéndanlo así, respondiendo estas 3 preguntas. Y luego recién vamos a pensar en planear una alternativa de solución. Como les decía, lo importante es entender qué es lo que quiero resolver antes de ponerme a resolver. No vaya a ser que vaya a resolver un problema que ni siquiera lo he entendido. ¿De acuerdo? Esa no es la idea. ¿Está bien? Está bien, licenciada. Nos vemos el día jueves, jóvenes. Hasta el jueves. Hasta el jueves, dice que le vaya bien. Hasta luego, ingeniera. Hasta el jueves, dice.